John Mayall fue el padrino del blues británico. Podríamos decir que siendo de una generación incluso mayor que la mayoría de sus músicos acompañantes, este cantante, compositor y multiinstrumentista fue un gran mentor para las artes. Sus bandas eran a la vez un laboratorio y podemos decir que hasta una escuela para el perfeccionamiento de músicos icónicos, en particular guitarristas. Eric Clapton, Peter Green, Mick Taylor estuvieron bajo su comando, al igual que bajistas como Jack Bruce o John McVie, o los bateristas Mick Fleetwood y Ainsley Dunbar, entre muchos otros músicos. Su último álbum en estudio se presentó en el año 2022, 2 meses después de cumplir 88 años, y traía el nombre de The Sun is Shining Down. Tristemente, su luz se apagó en el mes de julio de este año 2024. Así que hoy, en Podcast Rock and Roll Radio, presentamos nuestros respetos a la memoria del gran guitarrista y músico inglés John Mayall. Andrés, muy buenas, como es habitual, un placer estar con usted el día de hoy, contento y un poco todavía compungido por lo que ha sido la partida de esta gran figura de la música. Héctor, un gran placer estar de nuevo con usted y como siempre agradeciendo a todas las personas que están haciendo posible este Rock and Roll Radio Podcast. Imagínese si usted dice eso, ¿cómo estaré yo, Héctor, que he venido trabajando el blues desde inicios de los años 90 y por supuesto me he sumergido en lo que fue la carrera musical del gran maestro John Mayall. Así que como un buen bluesman no se ha fijado bien su edad. De hecho, unos dicen que nació en el 33, otros que en el 38. Pero sí, aproximadamente el misterio dice que fallece a los 90 años en 22 de julio del 2024. Él fue al servicio militar, Héctor, fue a Corea y allí fue donde precisamente compró su primera guitarra. Ahora, no es que él tuviera en ese momento el pensamiento de ser un músico, ¿no? Simplemente le gustaba la música, compró la guitarra, pero al llegar a su tierra natal, allá en Manchester, se matriculó en el College of Art, en el Colegio de Artes, y también pues tocaba de una manera semiprofesional paralelamente. Luego obtuvo su título de diseñador gráfico y es allí donde pues opta por comenzar su carrera musical. Pero esto tiene que ver mucho con la historia del blues, Héctor, y me gustaría leerle un extracto de la historia del blues, del rock volumen 1 del blues, donde podemos precisar qué fue lo que ocurrió en esta época. Pero estos son muchos datos, porque además este es el libro que usted justamente desarrolló y publicó sobre la historia del blues. Abre la serie del Expreso del Rock Presenta y justamente la importancia de este personaje hizo merecedora que usted lo reseñara no solo varias veces, sino también protagonista en varios de los momentos. Así que de allí podemos mostrar la carátula también para los que están conectados, para que los que están viendo de pronto la referencia en video, los que no lo consiguen bajo Editorial Planeta, y pues bueno, es azulito y trae ahí claramente su investigación, Andrés. Al respecto, entonces vamos a hablar cuando comenzó a llegar por primera vez el blues a Inglaterra, ¿no? Y se dice que fue una total sorpresa para las audiencias británicas, especialmente para los puristas del rock, cuando por ejemplo Muddy Waters tocó allá por primera vez en Inglaterra con su guitarra al máximo volumen, a través de un amplificador, lógicamente. Algo bastante usual en Chicago, usted sabe, porque gracias a la amplificación se podían escuchar, porque a ellos les tocó ser acústicos. Acústicos al principio, entonces claro. Pues ya se acostumbraban al máximo volumen. Y esto pues causó inicialmente pánico en la audiencia. Y usted sabe que en la audiencia estaban los Rolling Stones, Eric Clapton, etcétera, etcétera, a los 16, 17 años, ¿no? Les dio miedo de semejante volumen. Pero cuando ya estaba finalizando el concierto, logró entusiasmar precisamente a todos estos muchachos con lo que estaba ocurriendo. Algo parecido a lo que ocurrió con Alexis Corner y Cyril Davis, quienes fueron los primeros que trajeron a estos artistas y los primeros que hicieron bandas de blues, pero se decidieron mejor por ser promotores. Años más tarde, Corner y Davis se separaron de la agrupación de Chris Barber, que son los tres pilares del blues británico, y después de la gira de Muddy Waters que menciono, decidieron electrificar su acto de blues y conformar una banda llamada The Blues Incorporated, donde estaba la voz principal a cargo de Art Wood, el hermano mayor de Ronnie Wood, guitarrista de los Stones, quienes también integraron la Graham Bond Organization, una banda donde estaban entre otros Charlie Watts, baterista de los Rolling Stones, Jack Bruce y Ginger Baker, quienes posteriormente hicieron parte de Cream.
Por cierto, era bastante usual que en sus conciertos se subiera al escenario cualquier persona que tuviera el talento o instrumento indicado para tocar con ellos. Una especie de karaoke en la época. Hágame el favor, y con esos músicos. allí se subieron, entre otros, Mick Jagger, Brian Jones, quienes hicieron parte de todos estos jams, donde prácticamente allí se cultivó la semilla que todos conocemos como los Rolling Stones. Para 1962, The Blues Incorporated habría logrado la residencia en el famoso Marquee Club de Londres. Sí, señor. Y precisamente fue allí donde la banda grabó su primer álbum y su, digamos, primer LP de blues hecho en Inglaterra a través de la Decca Records. Sin embargo, en el mismo momento de aquella producción de Corner y Davis, se separaron por desacuerdos de tipo artístico. Al parecer, Corner quería incluir vientos en su banda y esto hizo que conformara la Cyril Davis and Rock and Roll All Stars, un grupo muy prometedor que grabó un puñado de canciones y sencillos antes que Davis fuera diagnosticado con leucemia y muriera en 1964. A consecuencia de esto, de dicha calamidad de Corner, retomó el derrotero de la Blues Incorporated con nuevos y diferentes integrantes en el 66. Aquí viene la parte clave, Héctor. A su vez, por estos días, el mismo Alexis Corner recomendó a John Mayall que se estableciera en Londres y dejara Manchester, cosa que John Mayall hizo caso y allí mismo comenzó a tocar en el Marquee Club de Londres. Fueron los primeros toques de John Mayall y los Blues Breakers, con los famosos guitarristas, ustedes saben, Eric Clapton, Peter Green, posteriormente fundador de Fleetwood Mac. Esa es la importancia de la historia, pero no se queda solamente que marcó un momento decisivo para el desarrollo del blues británico, Andrés, sino que lo desarrolló. No se quedó solo en motivar esto, porque estamos hablando de los tempranos y medianos y finales de los años 60, sino que, como mencionábamos, fue una figura que hasta sus 88 años de edad estuvo lanzando álbumes. 88, 86, no sabemos en todo el misterio, o 90, digamos, ahí está el juego, pero lo cierto es que hasta el final estuvo interpretando unos álbumes además muy sentidos, en donde se aprecia el recorrido, me pareció, de eso, de un bluesman. Y quería hacerle justamente una pregunta el día de hoy cuando estábamos preparando el podcast, porque siento que a veces en nuestro entorno colombiano, incluso un poco latinoamericano todavía, se tiende a pensar en los grandes bluesman como solo estas figuras del siglo pasado, casi todos ya fallecidos, solo afrodescendientes y que murieron muy jóvenes o con alguna maldición encima, pero ha habido bluesman que aportaron al desarrollo del género hasta nuestros días y a veces, no sé si por el hecho de ser británicos y están muy alejados a veces de solo el estereotipo del Chicago Blues o del Mississippi, no se abren a otros aspectos, pero se perdió una luz importantísima en la historia del blues británico que estaba vigente en estos momentos y de pronto a veces ni se percibía con esa importancia, me parece. ¿Qué piensa usted de cómo valoraban hoy en día a John Mayall? Vamos por partes. Sí. Usted nombraba los vinilos. Sí. Justamente aquí tenemos el primero, ¿no? de Blues Breakers con John Mayall y Eric Clapton, el famoso Vino, porque Eric está leyendo el magazine Vino. Primera producción en la historia de John Mayall, ¿no? Esto es famoso, esta carátula. Sí, señor. Hecho, para los que tienen la oportunidad de verla, seguramente en muchas tiendas, en muchas revistas, la viven reseñando todo el tiempo. Y aquí tenemos a mano derecha o izquierda de ustedes lo que fue el último disco de John Mayall, llamado The Sun is Shining Down. Así que, como usted bien lo dice, con las botas puestas desde sus inicios hasta meses después de su muerte. Sí, señor. Segunda parte de su pregunta. Bueno, la respuesta nos la da el índice del libro, Héctor. Digamos que los primeros subgéneros del blues son directamente los afros y los que, pues, en su calidad de esclavo comenzaron con todo esto. Así que digamos que los jug bands, el Delta Blues, el Piedmont, el Chicago Blues temprano, las cantantes clásicas del blues, el Louisiana Blues, Harmonica Blues, Piano Blues, Zydeco, hasta ahí podemos decir que la cosa estaba prácticamente excelsa por los afros. Después, cuando el blues se electrifica, cuando llega el Electric Chicago Blues, ya se abren ahora solo subgéneros para diferentes razas y diferentes países, porque el blues no es ahora exclusivo de un área, sino inclusive en África se hace blues ya sin calidad de esclavos, ¿no? Sí, claro. Entonces podemos ya hablar del Texas Blues, artistas como Johnny Winter, Stevie Ray Vaughan, podemos hablar de slide blues, jazz blues, soul blues, redescubrimientos, el blues
británico que acabamos de hablar, el blues rock, el blues acústico moderno, el blues eléctrico moderno, ya hacen parte de la raza blanca, de los orientales, de cualquier parte del planeta Tierra. De diferentes etnias. ¿Y cuál era la otra? No, la importancia entonces de John Mayall frente a lo que podría ser el mundo actual del blues, digamos, porque sentimos que se perdió una figura que de pronto no estaba en nuestro entorno tan valorada todavía. Completamente. ¿Usted se dio cuenta cuando falleció la cantidad de medios y personas que se manifestaron ante esto? Muchos europeos, muchos canadienses, o sea, en muchos lugares, pero siento que a nivel latino no fue... Bueno, los españoles y mexicanos sí hubo ahí una presencia, pero siento que... Héctor, le voy a responder de la siguiente manera para que usted me entienda. Usted y yo hemos trabajado muchos años y cuando hablamos que una banda tiene 20 integrantes que han pasado por ella, decimos que es una buena escuela, ¿cierto? Bueno, pues John Mayall tiene a su haber 75 músicos que estuvieron con él. Ya hice la suma. Y pues lógicamente los últimos fueron los que están aquí en el último disco, que fueron Greg Rasap en el bajo, Jay Davenport en la batería y Caroline Wonderland en la guitarra líder, una mujer en la guitarra líder, en lo que fue su último disco. The Sun is Shining Down. Pero acá tengo los integrantes que han estado y es una lista de 70 personas, Héctor. Ya es algo que se pasa de lo que es un maestro y padrino del blues. Sí, claro. Pasando, pues ustedes bien saben, por John McVie, pasando por Eric Clapton, por Peter Green, Ashley Dunbar, Mickey Waller, Mick Fleetwood, Mick Taylor. Bueno, son 70 músicos, no nos podemos quedar aquí leyéndolos porque no acabamos. No, pues ahí sí podríamos decir que él daba la buena suerte, daba el visto bueno si sobrevivía usted a la tarima de las bandas con él. Como buen músico, a lo Frank Zappa, a lo, qué sé yo, Miles Davis, pues tuvo diferentes ensambles, tuvo diferentes grupos, por decir algo, en diferentes momentos de su vida. Él vivió casi 15 años en Estados Unidos, acabó con los Blues Breakers, retomó lo que era blues experimental, después volvió con los Blues Breakers, sí. O sea, hizo muchísimos proyectos a través de su larga vida, ¿no? Estamos hablando de una carrera que comenzó en 1956 y terminó en el 2024. Creo que aquí también hay que hablar de una figura que tuvo esta rotación de músicos, pero no porque fuera un ser conflictivo, sino realmente siento que tenía muy buen gusto. De pronto muchas figuras de la música no se pensaba que iban a ser estas figuras que iban a cobrar tanta identidad como para separarse del formato de banda, y él simplemente las iba como ayudando a veces a pulir o dándoles algún tipo de confianza, uno no sabe, porque de verdad que la lista es impresionante, y no es que fuera él el dictador del grupo donde realmente hubiera también un comportamiento por encima dominante o demás. Se siente a lo largo de toda su carrera un balance, un señor a la hora de la verdad, dentro de todo lo que viene a ser el manejo de las bandas. Simplemente tenía un magneto, creo yo, y fluía. ¿Sí? Cada época, cada ensamble fluía, llegaba a su fin. Después de Eric Clapton entró, por decir algo, Peter Green. Después se fue, entró Mick Taylor, guitarrista de los Rolling Stones, como a los 14 años, algo así. Pero además Peter Green se va, luego, porque está Clapton también, se va a Clapton y vuelven y le pide nuevamente ayuda a Peter Green, que vuelve otro momentico, pero ya ahí sí más corto, y vuelve y se va. Entonces, sí, no sé, tenía una magia muy particular, Andrés. En los años 70s, 80s tuvo también músicos de diferentes agrupaciones, diferentes proyectos. Yo creo que eso hizo que retornara con los Blues Breakers para mediados de los 80. Y fue un éxito también ahí en su regreso. Sí. Yo creo que era tan buen músico que obligaba a los demás a sacar lo mejor de sí mismos, y tal vez por eso lograban de pronto cosas que ni pensaban, y salieron tantos solistas y tantas otras propuestas de ahí. Eso es lo que estaba tratando de canalizar, porque uno ve el listado de todo lo que hay de trabajo, la solidez del material que estaba presentando a los 88 años de edad con ese disco también, Andrés. Sí, y es digno de los bluesman potentes de otras líneas que tenemos presentes. Multiinstrumentista, además. Él dominaba todos los instrumentos, componía, producía. Recuerdo muy bien grandes guitarristas ya de la época de los 80s, 90s como Walter Trout, Coco Montoya hizo parte de su combo. Recuerdo en los años 2000 cuando cumplió 40 años de carrera musical, lo acompañaron Gary Moore, Eric Clapton, Chris Barber, Billy Gibbons, Jeff Haley, Johnny Lang, Steve Miller,
Otis Rush, gente muy pero muy dura. Para celebrar luego su cumpleaños número 70 igual, estuvieron al lado de Eric Clapton, Mick Taylor, todos en una super presentación en el Liverpool Arena, y pues digamos que su vida en general, como le dije, Héctor, una parte fue en Inglaterra, vivió en Estados Unidos también, vivía en Laurel Canyon, y un incendio se llevó muchísimas cosas importantes de su vida, más o menos 2,000 horas de video y películas y conciertos que tenía coleccionado, antigüedades del siglo XVI, una colección de pornografía de los 1800. Hágame el favor. Y de hecho sus diarios, ¿no? Sus diarios por más de 25 años de edad, que pues de alguna u otra manera se pudieron plasmar en lo que fue su biografía, ¿no? Que fue lanzada como en el 2000 algo, no recuerdo bien. El último disco que presentó también venía con muchas estrellas, seguía casi que en las fiestas, y eso que no llegó a los 90, lamentablemente grabando, Andrés. O sea, él fallece a los 90, pero no alcanzó a dejar otro material publicado, pero estaba Melvin Taylor, Buddy Miller, Mike Campbell, Marcus King, incluso como nuevos nexos. Los nuevos talentos del blues ahí al lado de él, y esto fue para cuando tenía 88 años. Entonces, pues bueno, creo que nos demostraba también la vigencia, la importancia, el referente que era también, y la conexión con nuevas generaciones. Por eso es que creo que ha sido de pronto una pérdida mucho más grande de lo que algunos entornos latinoamericanos han querido de pronto ahondar, ¿no? Sencillamente porque los fanáticos saben quién es, la persona que le gusta el blues, el jazz, el buen rock, sabe quién es John Mayall, pero creo que a nivel comercial todavía era un poco tímido su nombre frente al reconocimiento que debería tener. Entonces era más que necesario que mencionáramos esto. A mí me encantó el último álbum, de verdad, ese Sun is Shining Down, recomendado. Pero si usted tuviera que mencionar algunos de los discos, bueno, y el primero, que es una joya del rock and roll, lo mencionábamos ahorita, ¿cuál sería de pronto un par de discos que usted considere súper claves, ya acercándonos casi que al final de nuestro podcast? Hay muchísimos, Héctor, pero por ejemplo recientemente programé en Bluesónica un disco que yo creo que reúne todos sus etapas, que es el de 1971, Back to the Roots, que es un disco doble que tiene una duración de más de 2 horas, en donde está Eric Clapton, Mick Taylor, Howie Mandel, Larry Taylor, Keith Hefti, Don Harris, Johnny Arnold. Es un discazo, pero no hay muchos, Héctor, hay muchos. Realmente ¿para qué le digo si es un artista muy especial donde no podría decir que uno solo, son muchísimos discos. Y además compilados y conciertos también, ¿no? Que se han ido publicando, algunos no todo en físico, algunos en plataformas digitales, pero sí viene a ser un grueso de información que creo que para muchos seguidores pues será un reto. Se calculan 34 álbumes al vivo oficiales, 24 compilados oficiales, Andrés, solamente entre lo que viene a ser eso, 35 álbumes en estudio, incluido parte del catálogo de John Mayall and the Blues Breakers. Entonces pues es bien nutrido, y hay muchos que están solo en digital, como le decía, no solo en vinilo, y me di cuenta también que hay una oportunidad digamos muy particular frente a este momento de la música para rescatar este tipo de grabaciones. No todas tienen la calidad que nos gustaría, la calidad y la calidez que de pronto presentaba en algunos de sus momentos, pero hoy en día pues digamos que los nuevos formatos y las formas de consumo también han flexibilizado un poco ese estándar, y se captura mucho el momento, a veces más que la misma pista musical, ¿no? Era su fórmula, muy cruda, sí, muy directa. Muy cruda, y ahí es donde brilla también pues mucho de ese material, entonces complementa, me parece. Aquí tengo ya el dato de la autobiografía de John Mayall, se llama Blues from Laurel Canyon, My Life as a Bluesman, que es coescrito por Joel McLever y se publicó a través de la Omnibus Press en agosto del 2019. Bueno, con bibliografía recomendada y todo. Sí, señor. Bueno, pues este ha sido otro podcast Rock and Roll Radio, un producto de Radiónica desarrollado por el señor Andrés Durán, @Andrés Durán Rock. Quien les habla, Héctor Mora, @Mora Rock and Roll, bajo la producción de Juan Jaramillo, Jairo Rocha, captura sonora de Alan Bernal y registro audiovisual de Pablo Pulido. Andrés, larga vida, John Mayall. Un recomendado, Héctor. Estuve explorando, como usted bien dice, su lista de conciertos y hay muy pocos documentos visuales, pero definitivamente si ustedes quieren ver algo contundente, les recomiendo el 70 Birthday Concert, el que mencionaba. El de los 70 años de John Mayall. Exactamente, que se lanzó en el 2003 en versión DVD a través de la Eagle, donde encontramos pues a los Blues Breakers en acción. Repotenciados. Totalmente. Bueno, perfecto. Pues mucho blues.
El hombre murió con las botas puestas. Porque el blues fue primero. Porque el blues fue primero.